versículo 8 al 15. Y dice la palabra: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de los sinagogas llamados de los libertos y los de la Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que les había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Amén. Padre, estamos ante tu palabra que es viva y eficaz. Tu santa palabra que nos revela la vida, que nos revela tu persona, que nos revela tu naturaleza, tu carácter, pero también nos revela el inmenso amor que tienes para con nosotros. Palabra que también nos muestra y donde tú nos comunicas, Señor, tu voluntad para nuestras vidas. Permite que en esta mañana tu pueblo aquí presente no se resista. Si hay un corazón endurecido, sea ahora mismo tocado por el poder de tu Espíritu, y ese corazón de piedra se convierte en un corazón de carne, para recibir revelación del cielo, revelación de tu palabra, palabra que da vida, palabra que salva, palabra que sana, palabra que restablece la libertad, palabra, Señor, que edifica, que anima, que exhorta. Aleluya. Recibimos tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. La Biblia es extraordinaria en cuanto a hablar de la vida de personajes bíblicos. Si usted pone atención en la vida de José, usted se da cuenta que el 30% de todo el libro de Génesis habla de José. Y no solamente José es mencionado en el Génesis, sino que en el resto de la Biblia José es nombrado muchas veces por ser un personaje extraordinario. Entre ellos Esteban, en su sermón, como vamos a ver la semana que viene, vamos a darnos cuenta que cuando Dios ocupa tiempo en describirnos un personaje bíblico, tiene un propósito. Amén. Vean este detalle interesante, que Lucas, el escritor del libro de Hechos, ocupa 2 capítulos completos para hablarnos de este personaje que se llama Esteban. ¿Qué les parece? Esteban es mencionado en el capítulo 6 de Hechos, versículo 5, por primera vez. Y es un personaje extraordinario. Un personaje, un discípulo de Cristo sobresaliente. Dice la Biblia que tenía algunas características especiales, como por ejemplo, era un hombre de buen testimonio. Dice la Biblia que era un hombre sabio. Dice la Escritura que era un hombre lleno de fe. Dice la Escritura que era un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Qué les parece? Por supuesto, este extraordinario hombre, tan pronto ocurre este incidente que la semana pasada habló Nelson aquí, con relación a que las viudas de los griegos no estaban siendo atendidas, y deciden elegir 7 diáconos para que se ocupasen de atender las viudas, y los apóstoles no descuiden lo que era prioridad para ellos, como era la predicación de la palabra y la oración. Lo primero que hacen los discípulos ahí es establecer, o los apóstoles, es establecer el perfil, los criterios para las personas que iban a ocupar estas posiciones de servicio. Y dice la Biblia que escogieron hombres, ¿a qué hombres? De buen testimonio, sabios y llenos del Espíritu Santo.
en la Biblia siempre, con mucha frecuencia, nos va a dar cuenta que cada vez que se eligen personas para el ministerio, los requisitos son exigentes. No es para todo el mundo estar en el ministerio. Así que este hombre fue elegido inmediatamente, porque en la lista, no en vano, ni Lucas lo pone ahí por casualidad, lo pone de primero. Parece que aún en ese orden de lista hay una importancia. Realmente Esteban era un hombre fuera de serie, un hombre con un testimonio extraordinario, muy particular. Y dice la palabra que fue elegido inmediatamente. Los discípulos lo apartaron, le pusieron las manos, lo bendijeron y lo dedicaron al ministerio. Pero dice la palabra, la cosa no se quedó ahí, que atendía viudas. La Biblia ya se olvidó de la atención de las viudas y empieza a hablar que Esteban era un hombre poderoso en palabra y en hechos. Su testimonio era extraordinario. Salió a la calle a predicar a Cristo. Tanto así que llegó a las cuevas del lobo, allí en la sinagoga donde estaban los prosélitos, que eran los libertos, esos judíos que habían sido esclavos en otras regiones de aquel continente romano, y habían vuelto a Jerusalén y tenían su propia sinagoga, y allí discutía acerca de Dios con la gente. Pero dice la palabra que estos prosélitos, estos judíos, no podían contra él, no podían resistirse ante el impacto de esta persona extraordinaria que era Esteban. Por supuesto, estos enemigos del Evangelio de Cristo, no pudiendo contra Esteban, decidieron utilizar artimañas y maneras violentas para destruirlo. Porque sí, esa es la conducta típica de los que no tienen razón. ¿Qué usan? La violencia. Y como no tenían razón, decidieron usar la violencia para ir contra Esteban. Y sobornaron a algunas personas para que levantaran falso testimonio y los apresaran y los llevaran ante las autoridades. Pero dice la Biblia que estando allí al frente a ese tribunal, las autoridades vieron a Esteban y su rostro resplandecía como un ángel. Obviamente, cuando la presencia de Dios está en alguien, a veces hay manifestaciones de esta clase. Desde Moisés, a través de la historia, vemos esta clase de manifestaciones especiales de la presencia poderosa de Dios. Yo recuerdo que el papá de Melissa me contó que entró allá a la casa de la famosa misionera Sofía Müller. Y dice que cuando entró allí a la habitación de ella, dice, él sintió una presencia, algo extraordinario. Y solamente al pasar allí, él dijo, aquí hay algo especial. Aquí está Dios. Y en efecto, cuando alguien tiene una relación especial con Dios, Dios está con él. Esa promesa que Dios le dio a Moisés, que anda, que yo voy contigo, Dios va con uno. Y la gracia de Dios te acompaña para todo lo que hagas. Y no importa si tú lo notas o no lo notas, si lo sientes o no lo sientes. Le pasó a Elías. Elías como que no notaba que Dios estaba con él. Y se dio corriendo y se escondió por una cueva. Sin embargo, Dios le dijo, mira, Elías, reacciona, recapacita. Tú sabes una cosa, Elías. Yo tengo 7,000 personas que no han doblado su rodilla ante Baal. No estás solo. Eres tú más 7,000 creyentes que están contigo en esta batalla. Imagínate esos 7,000 creyentes orando por Elías. ¿Sabían estos 7,000 creyentes que Elías era su líder espiritual? Claro que sabían. Pero Elías se sentía solo. Si una cosa es verdad, Dios está con sus siervos. Con aquellos que le buscan y le aman y le sirven y le honran. Así que, hermano, de esta vida extraordinaria, de esta vida de Esteban, vamos a aprender algunos principios, 4 principios que quiero compartirles en esta mañana de todo discípulo de Cristo. Y vamos a hablar esta primera parte porque son 2 domingos seguidos hablando de esta extraordinaria vida. Y vemos que en Esteban se reproduce características que son típicas del carácter de Cristo. Nunca olvidemos, jamás olvidemos
que el plan de Dios para cada uno de sus hijos es que reproduzcamos el carácter mismo de Cristo. Amén. ¿Quién recuerda Romanos 8:29? El que nos llamó también nos predestinó para ser conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Vea, tú y yo estamos predestinados para reproducir el mismo carácter de Jesucristo. En Efesios 4:13 dice la palabra, hablando desde el 11, el 12 y el 13, que Dios escogió a los apóstoles, a los evangelistas, a los profetas, a los pastores, a fin de capacitar a los santos para el nuevo ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, hasta la medida de la estatura de un varón perfecto, hasta la medida de Cristo. Ese es el plan de Dios, que todos nosotros podamos ir creciendo paulatinamente, y en la medida que vamos creciendo, vamos reproduciendo características como las de ¿quién? Como las de Cristo. Nunca pierdas de vista esto. Dios desea que tú y yo nos parezcamos ¿a quién? A Cristo. Ese es nuestro norte. No es que me parezca a una denominación, no que me parezca a los pentecostales o a los bautistas o a los libres, no que me parezca, no sé, a mi pastor, es que me parezca ¿a quién? A Cristo. Esa es nuestra meta. Y vemos que Esteban empezó a reproducir características como las de Cristo. Vamos a ver la número 1. Esteban desarrolló su fe. Dice Hechos 6:5 que Esteban era un hombre ¿de qué? De fe. Y dice ahí algo interesante, lleno de fe. ¿Qué les parece? No era cualquier clase de fe. Esteban, por lo visto, no era cualquier clase de creyente. Esteban de verdad había puesto su confianza en Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Había entendido y aceptado de verdad el Evangelio. Porque lo que el Evangelio hace cuando una persona de verdad lo cree es que produce fe. ¿Está bien? Cuando yo entiendo el Evangelio, cuando yo comprendo el plan de salvación por medio de Cristo, la oferta que Dios hace al ser humano a través del sacrificio de Cristo en la cruz, cuando ese entendimiento llega a mi mente, el Espíritu Santo obra un elemento importante que es la fe, que es la convicción de que esa revelación de Dios es la verdad. Y cuando esa verdad llega a mi corazón, llega a mi vida, yo no me echo para atrás. ¿Va conmigo? Yo voy a crecer, yo voy a avanzar, yo me convenzo de esa verdad, y cuando esa verdad me convence, mi vida comienza a dar fruto de que la verdad está en mí, y yo quiero comunicar también esa verdad como lo hacía Esteban. Amén. Dese cuenta cuando Esteban comunica su verdad, para ese pueblo que le rodeaba era una herejía. ¿Qué estaba haciendo Esteban? ¿Qué predicaba? El Evangelio. Sin embargo, los supuestos religiosos, oiga bien, los que iban al culto todos los domingos, los que leían la Biblia toda la semana, ¿cierto? Los que daban ofrenda, los que cantaban alabanza semanalmente, no aceptaban su mensaje. ¿Van conmigo? Lo consideraban ¿qué? Hereje. Lo consideraban un hereje, al punto de levantar falsos testigos contra él para apresarlo, y la cosa termina, la semana que viene termina con la muerte de Esteban. Pero Esteban estaba claro en su fe, hermano. Y tú sabes una cosa, hermano, quisiéramos recordar que así como esa comunidad religiosa del tiempo de Esteban dudaba, no creía y peor, rechazaba el Evangelio, todavía hoy en nuestros ámbitos hay creyentes que dudan, que no creen o han rechazado el Evangelio. Yo pregunté a una hermana que vino de otra iglesia a visitarme ayer a mi oficina, y le pregunto, ¿cuántos años tienes tú en el Evangelio? No, de por allá, de la década del 88, 89, por allá. Y le hago la segunda pregunta, ¿y tú estás segura de tu salvación? Y me dice, no. Y comienzo desde Adán, desde el momento que Dios puso al hombre en el Edén. Sin anestesia arranqué.
Y fui hasta la cruz. Y mientras yo hablaba, la hermana lloraba y lloraba y lloraba. Y por fin dijo, entendí. 30 años en la iglesia. Y por fin ayer entendió el Evangelio. Por favor, hermanos, mira a esta gente que se oponía a Esteban. Eran los religiosos de su tiempo. Eran los fieles, los que estudiaban la Biblia. Sin embargo, ante la verdad la rechazaban. Porque no habían entendido el Evangelio. Ríos hace todo lo posible para que toda persona que se siente en esta silla tenga la oportunidad de escuchar el Evangelio. Y lo entienda. Y tenga la oportunidad de responder al verdadero Evangelio de Cristo. Que no es una religión. Amén. Que no es una rutina. Que no es una costumbre. Que no es una herencia. Es una experiencia personal con Dios por medio de Jesucristo. Y cuando Jesucristo tiene un encuentro con un ser humano, su vida cambia. No es posible evangelio sin arrepentimiento, sin una ruptura con el pecado, con el pasado. Hay una transformación que nos ubica ahora en una nueva clase de vida. La vida de Cristo. La vida con propósito. La vida con sentido. La vida para la gloria de Dios. La fe es importante. Como Esteban, tenemos que crecer en la fe. Vea, bíblicamente en el Nuevo Testamento, los cristianos debemos fortalecer nuestra fe constantemente. La fe no se queda ahí como un acto en la historia donde yo puse la fe en Cristo y se acabó. La fe es parte de la vida del creyente. Hebreos 11:6 no se equivoca cuando dice la Biblia: sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios crea que le hay y que le galardona a los que le buscan. Sin la fe ¿de cuándo? ¿La fe del momento que creíste o la fe de todos los días? La fe es parte vital de un discípulo de Cristo. Para el apóstol Pablo, dése cuenta, él cita por ejemplo en Efesios capítulo 1, versículos 15, 16 y 17, doy gracias a Dios porque me enteré de la fe de ustedes, la fe de ustedes está creciendo. Y cuando habla a los hermanos de Tesalónica, ahí en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 3, 4 y 5, también vuelvo a decir, gracias a Dios porque la fe de ustedes está creciendo. Yo oro todos los días y doy gracias a Dios, dice Pablo, porque en la iglesia la fe crece. Y usted sabe una cosa, hoy más que nunca nuestra fe debe crecer. Amén. ¿Sí o no? Usted sabe que lo humano nuestro es que nosotros, las presiones, las circunstancias difíciles, sacan lo que realmente hay, ¿sí o no? Así como esta mañana la hermana se le tapó la tapita del carro ya y llegó aquí casi asustada porque, no sé, lo primero que digo, se fundió ese motor. Porque si se bota el agua, el motor se funde. Y en los momentos críticos es cuando más le hace falta a uno la fe, ¿sí o no? La fe en el Dios vivo. Y yo inmediatamente le conté mi testimonio de que hace unos días atrás mi carro no era nada. Y lo hemos venido levantando en el nombre del Señor. Pero es Dios, en su fidelidad, quien cuando le creemos hace la obra extraordinaria. Amén. Así que hermano, la fe es fundamental para toda comunidad de creyentes. Debe hablar de 3 aspectos de la fe, o 3 dimensiones de la fe. Por la fe obtenemos la salvación. Todos somos salvos por la fe y solo por ella. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. El justo por la fe vivirá. Amén. Amén. Solo por la fe en Jesucristo, en la gracia extraordinaria de Dios, es posible ser salvo. No es por ninguna obra, por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no es por obra, para que nadie se gloríe. Amén. Solo por la fe podemos ser salvos. Por ahí se comienza todo, por la fe en Cristo. Por ahí comienza toda la fe. Pero la Biblia dice que la fe, por la fe fortalecemos nuestras creencias. Lo que creemos necesita fe. Amén. Usted puede repetirme el credo. Usted puede repetirme los 10 mandamientos.
usted me repite el Padre Nuestro y no lo puede, y no lo cree. ¿No es verdad? Y dice la palabra, ahí mismo en Hechos, capítulo 6, versículo 7, dice ahí la palabra, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Me gusta esta expresión. ¿Qué significa obedecer la fe? Creer. Realmente creer. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? ¿Usted realmente lo cree? Y si estuviese por allá yendo, pues no sé, para Valle de la Pascua a las 2 de la mañana y se apaga todo, el carro se le apagó, quedó muerto en aquella oscuridad, ¿Dios está ahí también? Amén. Y si le dicen mañana, usted sabe una cosa, tiene un cáncer terminal ahí, no sé dónde, en el útero, ¿usted cree que Dios está ahí? Amén. Ahora, una cosa es facilito cuando no pasa nada, pero otra cosa es cuando vienen los momentos difíciles. Lo cierto es que la fe necesita que yo realmente crea. Y le hemos dicho hasta la sociedad que las creencias tienen consecuencias. Y le he dicho hasta la sociedad que tus emociones, la manera como tus emociones, tú respondes a los problemas de la vida cotidiana, tus emociones negativas como temor, como angustia, como ansiedad, como no sé qué carrizo, cualquier tipo de emoción negativa, eso delata realmente lo que tú crees. ¿Sí o no? Ahí está el testimonio vivo de lo que crees, como tú sientes, porque son tus creencias las que detonan las emociones. Amén. Son lo que tú crees. Y nosotros, como le dije en el retiro, tenemos una mente dual. Nos encanta decir con la boca, Cristo vive, Cristo tiene poder, Cristo provee, nuestro Dios sana. Y decimos, mi Dios puede suspirar todo lo que nos hace falta conforme a su riqueza en gloria. ¿Verdad? Sabroso decirlo, ¿verdad? ¿Usted lo cree, verdad? En este momento que vive el país, que nuestro Dios suple conforme a su riqueza en gloria. Amén. Esta mañana una hermana me suplió 2 paquetes de harina pan. Gloria al Señor. Tenía día que no tenía mi amor en mi casa. Pero Dios suple. Yo creo en ese Dios, en esa realidad del Dios que suple. Amén. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento, mi fe, mi creencia, persevera en esa verdad de que mi Dios provee. Porque en ti ha confiado. La base, ¿viste? ¿La base qué? La fe. Tú puedes repetir como loro, como un amuleto, versículos. Pero si te falta la fe, no pasa nada. ¿Va conmigo? La gente, el famoso grupo que ahora declara todo. Declaro sanidad, declaro poder, declaro no sé qué, declaro que soy rico. Si fuera así tan fácil, ¿verdad? ¿Usted ha escuchado eso, no? Esas declaraciones de que de fe. Y yo conocí un hermano que un día lo vi, llegó con una tremenda van último modelo. Gloria. Parece que funciona la fe de este hermano. Y después, como un año después, yo voy a la misma casa y encuentro al hermano durmiendo en el sofá. ¿Y qué pasó con este hermano? Y me dice el amigo mío, ven hasta en la cama plana. Porque la fe de algunos es de físico, no es real. ¿Está bien? En un momento emocional, gloria a Dios, y hace un bochín y se metió en una deuda, compró un carro y después lo quitaron. Es que así Dios bendice así. Porque la fe de muchas personas es muy defectuosa. Nuestra fe no es real. Es un Dios que bendice, un Dios que provee, un Dios que sana, un Dios que tiene poder. Hay que creer. Y mis creencias van a delatarse con mis sentimientos. ¿Amén? Con mi conducta. Con mi rostro se nota si yo soy una persona angustiada o amargada o desesperada o impaciente. Porque no creo en el Dios a quien yo adoro y sirvo. Amén. Y otro aspecto, por la fe avanzamos hacia la madurez. La fe se evidencia, la fe se muestra, la fe muestra que realmente somos convertidos. Dice Santiago 2:17, la fe sin obra está muerta. ¿Está bien? Si usted dice que cree pero no hace, su fe está muerta. ¿Está bien? Por eso decimos que la fe es una decisión. Cuando usted cree, usted actúa en consonancia a lo que cree.
Amén. Y usted da pasos porque está seguro en ese Dios. ¿Usted cree que Dios es poderoso para proveer esposo o esposa? ¿Ah? ¿Lo cree? Una persona me llega a la oficina, no es de Ríos. ¿Ah? Mi matrimonio es un infierno. 12 años de casado, esto se acabó. 5 años sin tocarnos. ¿Está bien? Es más, cada vez que peleamos me amenaza de muerte. Me amenaza de muerte. ¿Está bien? Y yo le dije, hermana, y empieza toda su conversación es para hablar mal del otro. Y después que termina de hablar mal del otro, digo, hermano, es una cosa, todo comenzó por ti. Tus decisiones. En el momento que tú decides por este hombre, que decidiste por un hombre que no teme a Dios, tú no tenías fe en Dios. Amén. Tu falta de fe hizo que tú, en tu desespero, y ella dijo, y me confesó, al momento me confesó, sí, pastor, yo dije que por las buenas o por las malas yo me casaba con ese hombre. Ah, sí, una cosa. Ah, bueno, Dios respeta tu voluntad. Porque tú creíste que tú tenías el poder para buscarte el esposo perfecto. Y dudaste del amor perfecto de Dios. Amén. Y le digo una cosa, algunos de nosotros, el que tenemos al frente, a veces, o la que tenemos al frente, no es perfecta. Pero tú sabes, la única manera que tu fe cambie y tu conducta cambie con el otro, es que tú creas en Dios. Que tú creas que el que tienes al frente es provisión de Dios y que Dios no se equivoque. En la medida que tú confíes en el carácter de Dios, vas a ver menos los defectos del que tiene al frente. Y vas a ver más la gracia de Dios. Amén. Se da cuenta que la fe es algo práctico. La fe no es una cosa, son convicciones, son actos puntuales. La fe es parte de la vida de un hijo de Dios, de un discípulo de Cristo. Amén. Una de las cosas que hago es pedir al Señor constantemente, Señor, aumenta mi fe. Haz crecer mi fe. Que yo confíe en ti, que yo dependa. Yo me paro aquí, hermano, y yo le digo al Señor, no sé cuántas veces, Señor, no es Anel González, eres tú. Lo que sucede aquí es tu gracia, tu voluntad, tu espíritu es el que decide hablar de este pueblo, tocar sus corazones, ministrar sus necesidades. Aquí hay un mundo complejo. Cada uno de ustedes es un mundo complejo. Y hablar a este pueblo es algo que a menos que Dios lo haga, Dios les hable a ustedes, Dios les anime, Dios les fortalezca, yo no puedo hacer nada. La dependencia, la fe es algo de día a día para todas las cosas, para el trabajo, para la relación de pareja, la relación con los hijos. Si no dependo de Dios, yo no puedo con estos muchachos, hermano. No puedo. Yo tengo que confiar en Dios. Pero anoche por fin, después de tanta insistencia, destapé la película hace 2 noches, la película que me regaló el hermano Jonathan, del Cuarto de Guerra. Y por fin vi la película. Y realmente creo en eso. Si uno tiene fe, uno tiene un cuarto de guerra. Si usted cree en Dios, usted tiene su cuarto de guerra, porque usted sabe que la única manera que usted le funcione la vida es confiando en Dios. No podemos confiar en nuestra fuerza. La única manera que sobrevivamos a un país como este, de peligro, de escasez, de inflación, de dificultades, de limitaciones, de maltrato, de abuso, de injusticia, hermano, es confiemos en Dios. Amén. Amén. Que descansemos realmente en Dios. Y a pesar de esto podemos tener paz. Y no solamente tener paz, no solamente ser egoístas para sentirnos cómodos y felices, sino que podemos cumplir la misión de Dios en este tiempo. Amén. Hacer la voluntad de Dios. Ser un factor de cambio para Venezuela. Que la gente vea como vio en Esteban la clase de vida que vale la pena imitar. Amén. Hay una segunda cosa de Esteban. ¿Cuál es? Hechos 6:5. Esteban desarrollaba la vida en el Espíritu. ¿Lo ven ahí? Esteban había entendido que la vida cristiana victoriosa jamás, oiga bien, jamás será posible sin la asistencia del Espíritu Santo. ¿Amén, iglesia?
Jamás. Jesús lo había dicho, no salgan al campo, quédense en Jerusalén, esperen que sean investidos con el poder de lo alto. ¿Se acuerdan? Y luego se despide de ellos y les dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y la tierra. O sea, en otras palabras, yo los pondré en un lugar de la tierra para que sean testigos de Cristo, para que hablen de mi poder, de mi gracia, de mi evangelio, de mi plan de salvación. Yo los diseñé y los aparté con un propósito. Amén. Pero nosotros a veces perdemos de vista, hermano. Pareciera que nosotros quisiéramos vivir para nosotros, o sea, para mi casa, para mi carro, para mi carrera, para mis cosas, y nos olvidamos que los que creemos en Dios ya somos parte de un plan eterno, amén, amén, de un plan extraordinario, y que mientras yo no me ubique, por mucho dinero que yo tenga, por muchas comodidades que yo tenga, por muchos países del mundo donde yo viaje, nunca estaré pleno, nunca estaré lleno, hasta que no esté dentro de la perfecta voluntad de Dios. Amén, amén. Dios quiere que nosotros nos ubiquemos en su plan. Y tú sabes, no es con mi fuerza. A veces tenemos miedo, ¿cierto? Que no sé, ¿será que tengo que ir a un seminario? ¿Que tengo que ir a una escuela? No, hermano, no importa dónde tú estás, porque Dios no se equivoca. Dios te colocó estratégicamente en lugares, en donde tú estás. Es un lugar estratégico que Dios te puso ahí como luz. Amén. Y tú puedes, si entiendes como Esteban, que es en el poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Podemos o no podemos? Podemos cumplir la misión. Esteban había sometido su vida al control del Espíritu Santo. Había entendido, según la Biblia, dice Efesios, Pablo, en Efesios 5:18, no se embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Se había dejado controlar por el Espíritu Santo. Y digo una cosa, hermano, cuando el Espíritu controla la vida de un creyente, no solo se le evidencia en el carácter, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Con esa clase de carácter, ¿quién no ama a un esposo así? Con esa clase de carácter, ¿quién no ama a una esposa así? Con esa clase de carácter, ¿quién no ama a un hijo así? Con esa clase de carácter, ¿cómo un país no cambia? Con gente paciente, gente que ama, gente que tiene gozo, que tiene paz. Pero no solamente una cosa de carácter, que Dios me transforma como ser humano, sino una cosa, es algo también de misión. Yo existo donde Dios me pone para afectar la vida de los demás. Es imposible que alguien tocado por el Espíritu no toque la vida de las personas. Es imposible que alguien que tenga el Espíritu no afecte con su vida, con su amor, con su ternura, con su perdón, con su misericordia, porque comparte, porque paga, porque es generoso, porque es adivoso. La vida de los que están cerca de ti son tocadas por el poder de Dios. Y solo eso es posible en el poder del Espíritu. Y no es cuestión de religiosidad. No es cuestión de ser parte de un programa, de un comité, de una iglesia. Es parte de que una persona que tiene una relación con Dios y se sujeta al Espíritu, afecta la vida de otros. Amén. Amén, iglesia. Por eso Esteban era de vuelta, impactaba con su vida, porque su vida estaba sujeta al Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, iglesia? ¿Qué debe hacer la iglesia? Someterse al control del Espíritu Santo. Andar en el Espíritu, dice Gálatas 5:16, y jamás serán controlados por la carne. Andemos en el Espíritu. Haga esta oración cada momento que usted pueda, cada vez que se acuerde en el día. Usted recuérdese, revise, oiga bien, revise. ¿Estoy haciendo cosas por mi cuenta? Minuto a minuto en el día. Pregúntese, ¿estoy haciendo cosas por mi fuerza o estoy haciendo las cosas como Dios quiere? Y si usted reconoce que le está fallando a Dios, pida perdón. Dígale al Señor, perdóname, Señor, porque actuar en la carne. Actuar en la carne es actuar por mi propia cuenta sin la guía del Espíritu Santo. Amén. Inmediatamente haga la oración. Espíritu Santo, toma control de mi mente, de mi voluntad, de mis sentimientos, de mis acciones.
Permita que un hombre espiritual o una mujer espiritual fluya para bendición de su pareja, para bendición de sus hijos, para bendición de otros. Ore así cada momento que pueda. Disciplínese a vivir bajo el control del Espíritu Santo. Como dicen algunos hermanos, es respiración espiritual. Usted tiene que estar respirando todo el tiempo. Exhala que exhala el pecado. ¿Y qué aspira? El Espíritu Santo. Hágalo, que el Espíritu tome control, para que se haga consciente. El Espíritu está ahí, pero quiere que tú conscientemente le permitas el control de tu vida. Amén, iglesia. Lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Y cuando tú tomas disciplina, vas a ver, tarde o temprano, vas a comenzar a ver los frutos de andar en el Espíritu. Amén. Y tu familia lo va a notar. Tus vecinos lo van a notar. Tus amigos lo van a notar. Tus hijos van a notar que tú eres otro para la gloria del Señor. Amén, iglesia. Número 3. Esteban desarrolló un testimonio ante los demás. Si usted ve versículos 3, 5 y 6, donde quiera que Esteban estaba, había un impacto. Ya le dije antes que la comunidad no pensó 2 veces para escoger a Esteban, ¿verdad? Y Esteban no solo ejerció el ministerio interno de la iglesia, de atender las viudas, sino que en obediencia al mandato Cristo salió y fue donde la gente se reunía y le predicó el Evangelio. Esteban fue presentado a los líderes de la iglesia y ellos confirmaron el testimonio y ministerio de Esteban por medio de la imposición de las manos. Vea también que Dios le permitió un ministerio poderoso ante el pueblo y dejó un legado que afectó aún la conversión del apóstol Pablo. Y vea esto, la vida y ministerio de Esteban nos enseña, hermanos, que la ayuda a los demás nunca justifica que uno abandone la predicación del Evangelio. Algunos nos embelezamos con lo que hacemos de manera interna. ¿Está conmigo? Y creemos que ya todos ya cumplimos con todos los requisitos porque estamos trabajando aquí como mujeres, acomodando la silla, preparando las comidas, y algunos se creen ahí que esa es su vida cristiana, una vida de activismo local interno. Hermano, un hijo de Dios, un discípulo de Cristo, siempre desarrollará el compromiso de compartir su fe ante otros. Y tu fe, acuérdate, se comparte con la vida, con tu testimonio, pero también se comparte con la boca. Hoy más que nunca, Dios está obrando en este país. Y este país, también mientras repasaba en mi lectura diaria el libro de Habacuc, Habacuc peleaba con Dios: Señor, ¿hasta cuándo te voy a pedir que las cosas cambien y tú no oyes? Estás tapado, Señor. Tú no te das cuenta lo que vive en mi país, decía Habacuc. Tú no te das cuenta que los pastores están enfermos. Tú no te das cuenta que los jueces practican injusticia. Tú no te das cuenta que el hermano mata a su hermano, que nadie puede confiar en su compañero, que todos nos maltratamos, nos ofendemos, nos robamos. ¿No es cierto? ¿Verdad que no es muy diferente a lo que pasa con nosotros, verdad? Porque cuando un bachaquero nos vende algo a sobreprecio, nos está robando. Mi propio hermano me está robando. ¿Sí o no? Sí. Pueblo, el mismo pueblo se está asesinando entre ellos. Nos estamos autodestruyendo. ¿No es verdad, iglesia? Y muchos de nosotros, este pueblo, Venezuela, no entiende. Venezuela pareciera, no sé, ¿qué tiene que ver sangre por las calles? Como algunos profetas del desastre dicen: habrá días cuando los tanques caerán por las calles y el ejército venezolano destruirá al mismo pueblo y la sangre correrá por las calles. Bueno, es posible que esa profecía sea verdad, pero yo pido a mi Dios misericordia. Yo pido a mi Dios que me ayude a entender cómo yo puedo comportarme en este tiempo ante un país ciego, ante una nación en idolatría, ante una nación que tiene el juicio de Dios, la sequía. La Biblia habla de cuando un pueblo se aparta de Dios siguiendo otros ídolos, Dios iba a secar sus ríos. Dios seca los ríos. Dios trae desgracia para aquellos pueblos que le dan la espalda, solo porque Dios nos ama y debe corregirnos, disciplinarnos. Sin embargo, este pueblo no entiende, como dice el mismo libro de Habacuc, como el libro de Miqueas.
Nuestros hijos están muriendo en las calles. Sin embargo, este pueblo no entiende ni vuelve a Dios. ¿Qué le parece? Y yo quisiera entender cómo debo yo reaccionar y comportarme en un país como el que vivimos. Y una de las cosas que Dios siempre me dice, aparte de orar y pedir misericordia, no dejo de orar para pedir misericordia para esta tierra. Que Dios derrame su Espíritu Santo y se quebranten los corazones de los venezolanos. Que este pueblo, empezando por mí, amén, que yo me quebrante. En la Biblia se habla varias veces cuando un solo hombre se quebrantó, Dios escuchó. Nehemías se quebrantó por una nación y Dios le mostró su misericordia. Y no solamente eligió a Nehemías como factor de cambio. Lo puso. Ven, tú vas a llevar el proceso. Nosotros, hermanos, somos el pueblo que Dios tiene en Venezuela para ser factor de cambio. Y tú sabes una cosa, lo primero que este pueblo necesita es a Cristo. Que abran los ojos. Y nosotros, así como Esteban, estamos llamados a dar testimonio con fuerza. Nosotros somos la luz de este mundo, la sal de esta tierra. Somos los embajadores de la reconciliación. Dios quiere que nosotros abramos la boca, dejemos el miedo. Vamos a decir a la gente de Jesucristo es la respuesta para ustedes. Y así como Esteban, que pagó el precio, y la semana que viene vamos a hablar bastante de pagar el precio por decir la verdad. Si no volvemos a Dios, esto va de mal en peor, hermano. ¿Usted se imagina lo que pasó en Libia? ¿Usted ha leído lo que pasa en Libia en este momento? Lea, busque, a ver si hay orden, si hay gobierno, si hay comida, si hay supermercado. No, en Libia hay como 7 gobiernos. Hay como 7 estados gobernados por 7 reyesuelos, con sus propios ejércitos. ¿Usted se imagina eso? El caos, la anarquía, lo que hace el pecado. Pero aquí hay una luz. Amén. Y mientras haya una luz, que somos nosotros, los que vamos a dar testimonio de Cristo, hay esperanza. Amén. Nosotros somos la luz, los que somos los instrumentos para llevar luz. Jesús lo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y la luz no se esconde. La luz se pone en un lugar visible para que los hombres vean y los hombres reconozcan a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros somos los instrumentos para que los venezolanos reconozcan que hay un solo Dios. Amén. Verdadero. Amén, iglesia. Amén. Y por último, Esteban era un hombre que desarrollaba sabiduría bíblica. Es evidente, con toda la conducta de Esteban, que fue un hombre centrado en la Biblia. Tenía profundos conocimientos de la revelación progresiva de Dios en la Escritura. Había entendido que con la persona de Cristo se había superado la ley de Moisés, sus exigencias y sus ritos en el templo. Todo ese ritual ya era obsoleto y solo por la fe en Cristo el hombre podía ser salvo. Su mensaje estaba centrado en el Cristo crucificado y resucitado. Amén. Tú sabes una cosa importante de este hombre, que este hombre conocía la Escritura. Amén. Cuando veamos el capítulo 7, la semana que viene, se va a dar cuenta cómo ese sermón que él explica en ese capítulo, uno de los capítulos, el capítulo más largo del libro de Hechos, ¿verdad? Ese vasto sermón es una exposición erudita de alguien que conocía la palabra. Y cuando tú conoces la palabra y la palabra la internalizas, se hace parte de ti, hermano, la palabra que hablas, la vida que tienes, el mensaje que lleva será siempre como el de Esteban, poderoso. La Biblia habla, por ejemplo, de Esdras, que era un hombre versado, un experto en la palabra. Y dice el capítulo 7 de Esdras que Esdras recibió la bendición de Dios. Y no solo la bendición de Dios, la bendición de todo el mundo. Dice que la mano del rey estaba con él y le concedía todo lo que pedía. O sea que Esdras encontró gracia hasta de un emperador pagano. ¿Qué le parece? Qué vida tan extraordinaria. Pero tú sabes una cosa, dice la Biblia en Esdras 7:10, que Esdras escudriñaba las Escrituras, las obedecía y luego las enseñaba. Y aquí Esteban es otro prototipo, que un hombre que estudiaba la Escritura, la comprendía
la asimilaba, la aprendía, la obedecía. ¿Por qué la obedecía? Se evidencia que Esteban la obedecía. Y luego, ¿qué hacía? La enseñaba con gracia y su poder. Dese cuenta que este mensaje era tan poderoso cuando uno estudia la palabra y solo enseña la palabra, no enseña otra cosa. ¿Se acuerdan que les he dicho? Si un discípulo de Río de Agua Viva, oiga bien, todos los discípulos que están aquí, un discípulo de Río de Agua Viva tiene que tener 3 propósitos con respecto a la Biblia. 1, la capacidad de manejar la Biblia correctamente. ¿Está bien? Que usted puede interpretar cualquier parte de la Biblia. Yo le digo, interpréteme este salmo y usted lo interpreta. Interprete esta profecía y usted la sabe cómo interpretar. Un texto de Apocalipsis y sabe cómo interpretarlo. Sabe los tipos de lenguaje. ¿Está bien? Sabe lo que es un párrafo en las cartas de Pablo. O sabe lo que es una estrofa en los salmos. O sabe lo que es un episodio, una narrativa. Amén. Amén. Y usted respeta el contexto. Y extrae del texto la verdad con fidelidad. Deseamos que en esta iglesia, todos nosotros, lleguemos a ese punto. Dice amén, iglesia. Amén. Que corten como una hojilla con la palabra. Y el pastor de aquí se para el cielo. Porque aquí sobra maestro de la Biblia. Amén. El segundo objetivo que decimos, hermano, es que en esta iglesia queremos personas que apliquen la Biblia a su vida. Que la Biblia no se quede en que usted es un experto, usted es un teólogo, sino que usted evidencia con su conducta, con sus palabras, con sus acciones, que la Biblia está en usted. Amén. El segundo objetivo. Tercer objetivo, que usted use la Biblia para el ministerio. Todo lo que usted haga para Dios, lo haga conforme a la revelación de la palabra de Dios. Y eso es lo que hacía Esteban. Amén. Esteban tenía fe porque creía en el Dios de la Biblia. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios es necesario que le crea. ¿Va conmigo? Es necesario que le crea. ¿Cómo Esteban conoció a Dios? ¿Porque Dios se le presentó a él en persona? No, porque estudió la palabra. Y la palabra lo llevó a conocer a Dios tan personalmente, a internalizar tanto la palabra que la vivió al punto de dar su vida por este Dios de la palabra. Bendito el nombre del Señor. Dios nos ayude, hermanos. Yo creo que si usamos la palabra en el ministerio, la gente se va a convertir. Por eso dice ya en Hechos 2, los que recibieron su palabra, ¿se acuerdan? ¿Se qué? Se arrepintieron, creyeron y se bautizaron y recibieron el Espíritu Santo. Si nosotros estudiamos la palabra, vivimos la palabra y compartimos la palabra, esa palabra es la que va a cambiar nuestra vida, a la gloria de su nombre. Y nadie se podrá oponerse. Ahora, iglesia, vamos a prepararnos para este tiempo. Dice 1 Pedro 3:15, ¿están preparados para presentar defensa ante cualquiera que demande razón de la esperanza que está en vosotros? ¿Estamos preparados para defender que nuestro Dios es un Dios vivo y poderoso? ¿Estamos preparados para defender que este libro es la palabra de Dios? ¿Estamos preparados para defender que Jesucristo murió y resucitó a los muertos? ¿Estamos preparados? Si no estamos preparados, este mundo no va a comer vivo. Amén. Por eso su iglesia no deja de prepararse. Y Esteban es un ejemplo en su fe, en su vida en el Espíritu, en su testimonio y en su manera como trataba la palabra de Dios. Era un hombre con sabiduría bíblica. ¿Vale la pena imitar a Esteban? Amén. Iglesia de Cristo, ¿vale la pena ver la vida de este hombre como un valioso testimonio para nosotros? Amén. Cierra tus ojos, vamos a responder. Respóndele a Dios, por favor. Respóndele a Dios. Respóndele a Dios, por favor. Señor, tú me has hablado en esta mañana, dígale. ¿Te habló el Señor? No fui yo, fue el Señor que está hablando. ¿Hay algo que tienes que dejar de hacer? ¿Hay algo que tienes que hacer? ¿Hay motivos para honrar a Dios en esta mañana? ¿Tienes una respuesta que darle a la revelación de Dios en su palabra? Dile al Señor, ahora mismo que tu Espíritu
me muestre los actos de obediencia que yo debo cumplir de aquí en adelante. Pide al Señor, Señor, aumenta mi fe. Dile al Señor, Señor, yo necesito más fe. Necesito más fe, Señor. Mi fe a veces es débil. Reconozca cuando su fe es débil. Y muchas veces nuestros sentimientos delatan que nuestra fe es pobre. Nos asustamos por cualquier cosa. Somos adolescentes en nuestra fe. No hemos terminado de madurar. Dígale al Señor, Señor, por favor, que mi fe se fortalezca para que mi vida sea poderosa para la gloria de tu nombre. Y un día yo puedo estar allí en la lista de los héroes de la fe. Aquellos que sin ver creyeron. Yo puedo creer, yo creo que Dios va a cambiar mi país. Dios quiere un pueblo que le crea. Y que Dios es poderoso para que las cosas en este país cambien. Yo no sé qué lucha tienes tú en tu casa, con tu patrimonio, con tus hijos, con tu economía, no sé. Tú sabes y Dios sabe. Pero una cosa sí podemos decir, que nuestra fe es necesaria para que Dios actúe, para que Dios obre, para que Dios transforme. Y otra cosa te digo, hermano, dile al Señor, Señor, yo sé que con frecuencia me olvido de someter mi vida al control de tu Espíritu Santo. Yo necesito ser controlado por tu Espíritu. Dígale al Señor ahí con toda confianza, Espíritu Santo, toma el control. Decido someter mi voluntad, mis pensamientos, mis emociones, mis acciones al control de tu Espíritu Santo todos los días. Dígaselo. Haga un pacto con el Señor ahora mismo. Haga un pacto de que sí se va a dejar controlar por el Espíritu. No podemos. Reconozca que no podemos con nuestra fuerza, pero sí con el poder del Espíritu Santo. Dígale al Señor, Señor, con frecuencia te he fallado en no ser un testigo tuyo como tú esperas que yo sea. No permita que me esconda. Permite que mi clase de vida dé testimonio ante otros de que en mí habita Cristo. Pero también dame la valentía para hablar de Cristo. No permita que yo me quede callado, ni ante los compañeros, ni ante nadie. Cuando vea las puertas que tú me abres, yo me meta ahí con confianza, con la confianza que aunque tenga miedo de hablar, tú en esa hora, por tu Espíritu Santo, me darás la palabra necesaria. Ayúdame a confiar de que tú me vas a asistir en ese momento cuando yo obedezca. Tú me vas a asistir y me vas a acompañar y me vas a fortalecer. Dígale al Señor que se compromete a estudiar más su palabra, a crecer en el conocimiento, en ser disciplinado. Todos los días debo leer mi palabra, la palabra de Dios. Debo buscar la dirección del Espíritu Santo para que me ilumine y me muestre sus propósitos todos los días. Padre, gracias por este tiempo. Si aquí en este grupo hay alguien, Señor, que no te conoce, que no ha tenido la fortaleza, la calidad para dar el paso de fe y confiar que Cristo es el único y suficiente Salvador de su vida. Padre, en tus manos está esta vida. Interviene en la historia de esta persona que esté aquí, Padre, que tenga todavía las incertidumbres o dudas o temores. En el nombre de Jesús, cualquier operación maligna, la Biblia dice que el Dios de este siglo ciega el entendimiento. Por eso el entendimiento queda ahora despejado en el nombre de Jesús, para que resplandezca la gloriosa luz del Evangelio en aquellas personas que estén en este lugar que no te conocen. Padre, cualquier persona afligida en este lugar, que tu palabra en este momento sea oportuna para su vida, para afectar sus emociones, su voluntad, su mente, sus creencias sean transformadas y esas creencias correctas fortalezcan su fe. Tu palabra dice que si a alguno le falta sabiduría, que se la pida a Dios, el cual le va a dar abundantemente sabiduría. Pero dice la palabra que pida con fe, porque el que duda es semejante a las ondas del mar. Dice la palabra que el que duda no piense que recibirá algo del Señor. Además, tu palabra dice que la falta de fe es pecado. Todo lo que no es de fe es pecado. Señor, ayúdanos a confiar en ti y a pedirte, ir a tu palabra para buscar sabiduría bíblica para la vida.
Sabemos que allí está tu verdad, tu revelación. Padre, alienta a este pueblo que necesita de tu gracia, de tu fortaleza, de tu sabiduría, de tu valentía para seguir adelante. Que este pueblo, ahora tocado por la gracia abundante de tu Espíritu Santo, salga de aquí renovado y con gozo, para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén.